Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Sánchez Cortés y me toca explicarles el tema de las características de la soberanía. Podemos decir hasta el momento que la soberanía es el poder político de un Estado independiente sin que hayan interferencias entre otros países. Y asimismo, podemos decir que la soberanía es una característica del poder del Estado, pero el Estado no es la única fuerza que se manifiesta en una comunidad, pero sí es la única fuerza exclusiva y preponderante sobre las demás fuerzas sociales a las que se consideran como fuerzas limitadas y subordinadas a su poder supremo. Es decir, el propio régimen de estas entidades es determinado por el Estado. Cuando decimos que un Estado es soberano, podemos decir que es el poder público que tiene como un carácter esencial el de ser un poder soberano, permanente e independiente, que no se supone otros poderes que lo menoscaben o destruyan. Es así como en la Edad Media el príncipe era el soberano porque no admitía un poder o autoridad superior. Estamos ante un poder que se manifiesta sobre los demás poderes que pueden existir en el interior del Estado y mantiene una relación de independencia o igualdad con los demás estados en el orden internacional. Asimismo, el Estado manifiesta diferentes fuerzas, tanto diversas y de naturaleza diferente, tales como es la Iglesia, los sindicatos, las comunidades agrarias, organizaciones comerciales e industriales de partidos políticos, de universidades y entidades espirituales, económicas y sociales. Esas entidades forman núcleos provistos de una mayor o menor fuerza disputándole la supremacía del poder o limitándole o tratando de equiparse al Estado. Podemos decir que la soberanía debe ser sancionada, apoyada en la fuerza jurídica y material que dispone un poder público para llevar adelante sus resoluciones. Así es como la unidad del poder público la faculta a no tolerar entidades que le disputen en su acción oficial dentro de una determinada organización política donde no debe existir más que una sola soberanía que ejerza el poder. Podemos decir que la soberanía se divide en tres partes, que es la soberanía exclusiva, que es donde un solo Estado puede ejercer su soberanía en su territorio. Personas físicas o instituciones no estatales no pueden asumir los derechos soberanos y competir con el Estado en el ejercicio exclusivo de poderes soberanos dentro de un territorio de tal Estado. La segunda es la soberanía de suprema, donde es legalmente el poder superior en un Estado donde nadie pueda asumir una autoridad más alta que ejercer poderes en un territorio nacional. Y por último, la soberanía que es inalienable, que es, al ser una característica indispensable de un Estado, es donde no se deja existir a menos que el Estado mismo deje de existir. Por último, podemos decir que la soberanía es un derecho fundamental de cualquier Estado en la comunidad internacional. Para hablar acerca un poquito más de las características principales, tenemos que tener en cuenta que son la permanencia, exclusividad, inalienabilidad, unidad, entre otras. Para esto, tenemos que tener en cuenta que el Estado es soberano cuando tenemos una autonomía total sobre sí mismo y que es independiente entre otros estados. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de aspectos de la soberanía interna y la soberanía externa. La soberanía interna se refiere a un grupo de personas en un estado independiente que tiene la autoridad legal para mandar y ejercer la obediencia. Esa soberanía ejerce su autoridad sobre todos los individuos dentro del Estado. Mientras tanto, la soberanía externa o nacional se refiere a que el Estado es independiente de otros estados y no está sujeto a otras autoridades. Por ejemplo, cada Estado independiente se reserva el derecho y la autoridad de suscribir o renunciar a tratados o entrar en acuerdos militares. Una de las principales características de la soberanía es la universalidad, que implica que ninguna persona, grupo, clase, organización u asociación dentro del Estado puede ir más allá de la autoridad soberana. Todos están bajo control y autoridad. La universalidad es la soberanía, que también quiere decir que el Estado puede legislar para cada aspecto de la vida individual pública del individuo, queriendo decir que los poderes soberanos del Estado son igualmente válidos y ejecutables en cada rincón del territorio. Asimismo, como segunda característica tenemos la permanencia. La permanencia es uno de los principales atributos a la soberanía y es aquella que persiste mientras un Estado sea independiente. Nos quiere decir que mientras muera el rey, la adición a otros poderes o la caída del gobierno no tienen motivo alguno para la destrucción de la soberanía ni la afectaría de ninguna manera. Como tercer punto, tenemos la exclusividad. Por exclusividad se entiende a que no puede existir un Estado soberano dentro de otro, ya que la unidad del Estado se destruiría. Como cuarto punto, tenemos la conversión total. El Estado es completamente comprensivo y el poder soberano es universalmente aplicable. Cada individuo y cada asociación del individuo está sujeto a la soberanía estatal. Ningún individuo, ningún grupo de individuos, sin importar lo rico o poderosos que sean, podrán resistir o desobedecer la autoridad soberana.
teniendo en cuenta que la soberanía no tiene excepciones ni concede excepciones a nadie. En el único caso en el que se podría permitir excepciones es con una embajada extranjera o representantes diplomáticos de países extranjeros en bases recíprocas. Es decir, de ninguna manera se restringe la soberanía del Estado en el sentido legal, sino el Estado puede abolir y retirar los privilegios diplomáticos previamente otorgados a los extranjeros. Como quinto punto tenemos la inalienabilidad, que es cuando el Estado no puede transferir su soberanía ni cederla a un tercero. La soberanía es la vida y el alma del Estado, por lo tanto, no puede ser alineada sin destruir al Estado mismo. Como sexto punto tenemos la unidad. La unidad significa que esa soberanía es indivisible y pertenece a toda la nación, no a un sujeto o a un grupo, aunque todas las personas sean una nación, formen parte de ella. Como séptimo punto tenemos la imprescriptibilidad, que es el Estado soberano cuando no ejerce su soberanía sobre un periodo de tiempo. Mientras tanto, eso no significa que la misma que se haya destruido, sino que tenemos que recordar que la soberanía dura tanto como dura el Estado, no tiene un tiempo de caducidad. Como octavo punto tenemos la indivisibilidad, que es cuando la soberanía no permite un Estado dividido. Si se divide, se destruye. Es el poder supremo de un Estado. Si la soberanía está dividida, entonces existe más de un Estado. Como noveno punto, tenemos la absolutibilidad, que es la soberanía absoluta e ilimitada. Es cuando el Estado soberano tiene derecho a hacer lo que desee, mientras tanto la soberanía no responde a nadie, aunque algunos pensadores modernos piensen que la ley internacional está por encima de la soberanía, pues se deben respetar los derechos humanos en cualquier Estado, en cualquier ideología que sea, teniendo en cuenta que el poder soberano está por encima de todos los otros países de un Estado. Mientras tanto, el más grande poder no está sujeto a ningún tipo de dirección. Todos los ciudadanos y las instituciones están sujetos a este mismo poder. Como último punto tenemos la fundamentación de un régimen jurídico, y este punto es importante porque la soberanía de un Estado está fundamentada con un cuerpo de leyes, generalmente la Constitución. Este cuerpo de leyes es el que establece los modos de ejercer la soberanía, la entrega de facultades al Estado para ejercerla y proteger de violaciones e interferencias, como lo es la Constitución y las leyes, que forman parte de un contexto jurídico donde la soberanía del Estado se basa y establece quiénes serán los encargados de representar la soberanía nacional, ya sean funcionarios públicos, legislativos, judiciales, militares, policiales, aduanales, fiscales, entre otros, para defender los mismos derechos de una nación independiente. Buen día, mi nombre es Joxan. El tema que les voy a hablar es el de diversas teorías de la soberanía. El fundamento de la soberanía se reduce a esta cuestión: ¿por qué estamos moralmente obligados a obedecer los actos de la autoridad pública? Este problema ha sido resuelto desde diversos planos y en épocas diversas, pero las más importantes doctrinas son doctrina teológica de derecho divino y doctrina del contrato social. La doctrina teológica afirma que el poder es de esencia divina. El poder irresistible y absoluto acaba por convertirse en un mito. Lo mismo en los reyes de Babilonia, que en los factores egipcios, no teniendo otra justificación más apropiada, emperadores, monarcas y príncipes invocan la autoridad de Dios para considerarse ellos de origen divino. Omnis potestas ad Deo. Es una fórmula teológica de la cual han sabido sacar provecho los gobernantes. La teoría del contrato social ha sido formulada por Hobbes, Locke y Juan Jacobo Rousseau. Hobbes justifica con ella el poder absoluto del rey. Para Locke se ofrece como un hecho histórico. En Juan Jacobo Rousseau, el contrato social sirve para elaborar la teoría de la soberanía nacional. La tesis contractual afirma que los hombres vivían en estado de naturaleza libres e iguales. Ha sido mediante el contrato social como cada hombre ha consentido en renunciar a una parte de su libertad, de sus derechos, para construir el orden social y así ser mejor protegidos. Cada uno se da todo, dice Rousseau, y no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre el cual no se adquiere el mismo derecho que aquel que cede sobre sí, se adquiere el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene. La teoría del contrato social ha sido impugnada con razones históricas, sociológicas, económicas y políticas. La historia no revela ese proceso de formación de un nuevo orden que venga a sustituir el orden de naturaleza. La abdicación de los derechos del hombre libre no es una consecuencia lógica y propia para preservar sus derechos. Un contrato supone libre consentimiento de los contratantes y no una forma coactiva de imponer un régimen.
Leon Buchheus nos habla de un cuasi contrato, una gestión de negocios que tiene a su cargo el Estado en ausencia de los titulares. Esta sustitución de mi voluntad me crea derechos y obligaciones sin haberlas expresamente aceptado. El fundamento de la soberanía hay que encontrarlo en la naturaleza social del hombre, la necesidad de un orden provisto de una fuerza que se puede imponer a los demás, facilita el desarrollo de las comunidades y da al hombre el poder resultante de los beneficios de la vida social. Someternos a una organización política es beneficiarnos con el trabajo de los demás, su cultura y su experiencia. El ser aislado es indefenso y fácil presa de las circunstancias.